Mis queridos amigos, que el Señor les bendiga, le habla su hermano José Antonio García del ministerio La Vara de Aarón que reverdeció. Hoy quería hacerles a ustedes una pregunta con una contestación revolucionaria. La pregunta es la siguiente: ¿debe ir el cristiano a la iglesia? La contestación revolucionaria la vamos a dar en los siguientes minutos. Si nosotros le hacemos esa pregunta, aparentemente tan sencilla, al 100% de los cristianos evangélicos de nuestro tiempo, el 100% va a responder con una mirada extrañada, por supuesto que un cristiano debe de ir a la iglesia. Sin embargo, fíjense ustedes que un cristiano es la iglesia. ¿Cómo puede ir entonces la iglesia a la iglesia? Uno de los grandes errores que cometemos continuamente es precisamente este: confundir el local al que asiste la iglesia con la iglesia. La palabra iglesia es una transliteración de la palabra griega eclesía, que significa los llamados fuera de. Está compuesta por ek, que quiere decir fuera de, y kaleo, que es un verbo griego que significa llamar. La iglesia, por lo tanto, es la asamblea de aquellos que han sido llamados fuera del mundo, en este caso, es decir, los apartados, los santos. La iglesia no tiene absolutamente nada que ver con el local donde se reúne. Si nosotros decimos voy a la iglesia o vengo de la iglesia, estamos hablando de una forma completamente inexacta que se presta para una equivocación fundamental. Mi querido hermano, mi querido amigo, usted ni va ni viene de la iglesia, porque usted, que cree en el Señor Jesucristo, es la iglesia. La gran desvirtuación que tenemos en nuestra fe actual es que nos enfocamos en ir a la iglesia, a recibir allí de boca de hombres el pan del cielo. Sin embargo, Dios no habita en templos hechos con manos, ni todo el que dice que habla en el nombre del Señor habla inspirado por Dios. Forma parte de nuestra cultura religiosa acudir a los locales a reunirnos 1 o 2 veces a la semana, y durante 2 o 3 horas exigimos que Dios nos dé de comer a través de hombres o mujeres que nosotros consideramos superiores. En estas reuniones solo uno habla, generalmente el mismo, y todos los demás callan reverentemente, mirando durante horas el pescuezo de su hermano que está sentado en el banco enfrente de ellos. Todo está estructurado de tal forma que se sigue religiosamente una liturgia evangélica diseñada para contristar la manifestación de los dones y testimonios, para que el compañerismo que Dios ha dado al cuerpo de Cristo sea virtualmente imposible. Castramos la multiforme gracia de Dios que se expresa ricamente a través de la ministración del cuerpo de Cristo, en favor de una charla precocinada y recalentada de un hombre de corazón engañoso. Cruzamos el mar y el desierto para agrupar personas en nuestros locales. Algunos hasta le roban las personas a los locales de al lado. Somos asalariados de nuestras denominaciones, concilios y corporaciones eclesiales. Luchamos y morimos por nuestras obras, pero nada hacemos por la verdadera obra de Dios. Educamos a las ovejas
para venir a nuestra iglesia, para que nos oigan, para que colaboren económicamente con nuestra corporación eclesial. Los pastores de hoy en día se matan por asegurar su estructura eclesial, su ranchito, su granja particular, pero no quieren pagar el precio que hay que pagar para enseñar la verdadera obra de Dios que Dios hizo en sus hijos. No se ilustra a los hijos de Dios para que dejen de ser ovejitas dependientes y verdaderamente puedan ser libres y poderosos en el Señor Jesucristo. Y luego nos quejamos del eterno infantilismo de los creyentes. Muchos pastores oran al Señor y le dicen: Señor, llevo predicando la palabra 10, 15, 20, 25 años y solo he conseguido un grupo de hermanos carnales, chismosos y ciegos espirituales que lo único que hacen es calentar los bancos todos los domingos y despellejarme a mí, que soy su pastor, a la primera oportunidad que tienen. ¿Por qué ocurre esto, Señor? El Señor les contesta: ¿estás seguro de que has enseñado a mi iglesia a buscar mi palabra, la palabra diaria que sale de mi boca? Ese es el problema, queridos hermanos. Atraemos a las personas para que vengan a las iglesias a oír la palabra de Dios a través de un predicador. Pero no les enseñamos a que busquen diariamente la palabra que sale de la boca de Dios. Esto es necesario de hacer sin dejar de hacer aquello. Hacemos creer a los hijos de Dios que los pastores y predicadores de la palabra son las piezas clave en el tablero de Dios, cuando esto no es cierto. El crecimiento espiritual no proviene de escuchar aquello que un hombre ha reciclado de su conocimiento de Dios, sino del conocimiento directo, de la comunión, de la amistad, de la entrañable unión con el Espíritu de Dios, diariamente, detrás de los pasos del Señor. Por eso es que somos ovejitas débiles, tímidas, temerosas, vacilantes y dependientes, porque no buscamos a Dios y a su Espíritu, sino que nos alimentamos de reuniones denominacionales dirigidas por hombres carnales. Primeramente, querido hermano, déjeme decirle que el pastor y el predicador, aunque están instituidos por Dios, no son las piezas claves en el tablero de Dios. El que da forma a los hijos de Dios no es el pastor de la congregación, ni es el predicador, ni el maestro tampoco, sino el Espíritu de Dios. Ese es el que forma espiritualmente a todos, incluyendo a los pastores, evangelistas y maestros. El crecimiento lo da Dios, dice la palabra. La formación cristiana no es pastorcéntrica, tampoco es evangelicocéntrica, sino que es cristocéntrica y espiritualcéntrica. Primera de Juan 2:27. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Primera de Juan 2:27. Segundo, el propósito del Espíritu Santo, querido hermano, no es convertirnos en ovejitas obedientes, sumisas, manipulables y tiernas. El propósito del Espíritu de Dios es el de formar a Cristo en nosotros. Y Cristo, mi querido hermano y amigo, no es una ovejita tierna, no es manipulable, sin carácter y débil de mente y de espíritu,
siempre llena de dudas, vacilando si esto es o no es la voluntad de Dios, con pánico escénico cada vez que hay que hablar y dar testimonio de Cristo, o repetir como un papagayo las verdades que escucha de la palabra de Dios. Amados hermanos, los hijos de Dios no son ese tipo de ovejas, sino que son leones, leones de Judá. Los cristianos somos como Cristo, ¿no? Leones de Judá. Eso es lo que Dios ha hecho de nosotros, seres poderosos y sublimes que somos capaces de contener nuestras propias emociones y ser mansos. Somos personas espirituales que pueden poner sus anhelos y sus deleites por debajo de la misión que han recibido de Dios. Podemos poner en segundo plano lo que nosotros queremos para ayudar a alguien en un momento determinado. Podemos ser conscientes de la voluntad de Dios, no solamente para nuestras vidas, sino también para la vida de la iglesia y de hecho también para la vida del mundo que habitamos. Cuando todos desesperan, esos hijos de Dios, esos leones de Judá, pueden sustentarse como viendo al invisible. Cuando todos se rinden por el espíritu de poder que hemos recibido, nos mantenemos firmes en nuestra vocación. Tenemos poder de lo alto para devolver bien por mal. Las reuniones eclesiales, querido hermano, no son la iglesia de Cristo y no pueden formar una iglesia poderosa. Si usted depende solo de las reuniones eclesiales para crecer, a lo más que llegará usted es a ser una pobre ovejita confundida y dependiente, hambrienta y necesitada de continuos cuidados y atenciones. Un hombre y una mujer espiritualmente débil. El poder de los leones de Judá no viene por asistir los miércoles y domingos a 2 horas de liturgia evangélica, tampoco por escuchar las palabras de los hombres disfrazadas de la palabra de Dios. Este poder de los leones de Judá proviene única y exclusivamente de la mente, del corazón y de la boca del Señor en persona. Y Dios lo comparte solamente con aquellos que le buscan de todo su corazón. Cuando usted se compromete diariamente con su Dios y cierra la puerta de su aposento y allí abre su corazón al ministerio y pastoreo de Dios, usted abre las Escrituras y deja que el Espíritu de Santidad le guíe a toda verdad en alabanza y adoración, en sumisa contemplación de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando usted abre su espíritu delante del Señor, en esa privacidad espiritual, y le dice usted al Señor: Señor, mira dentro de mí para ver si hay camino de perversidad. Entonces es que Dios hace una obra en usted equivalente a 10.000 sermones que usted oiga en boca de hombres. Entonces es que pasa usted de ser una ovejita tierna para los colmillos del diablo a ser un león del Judá, a los que todos los principados y potestades tienen temor de encontrarse. Cuando llega ese momento, usted va a las reuniones de los hermanos no a recibir, sino a dar. Usted será un rayo de luz que junto a otros rayos hará más potente la luz del mundo. Nadie le confundirá o le engañará, nadie le manipulará, sino que usted será un vehículo de Dios para arrojar luz. Usted no será una ovejita confundida, sino un león de Dios. No irá a la iglesia, usted será la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga
y prospere este mensaje en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén.